ayer usted sabe que Jorge Giordano dio una conferencia de prensa extensa de 50 minutos que tuvimos acá en vivo en Tirando Paredes y habló de todo, de las juveniles, de la selección mayor. ¿Y qué dijo de Marcelo Bielsa? Le preguntaron qué injerencia tenía Marcelo Bielsa con las selecciones juveniles. Y bueno, esto fue lo que contestó Jorge Giordano, el director de selecciones nacionales, sobre el tema de Marcelo Bielsa con las divisiones juveniles. Bielsa no tiene injerencia en juveniles. Sí, debo decir que desde el sudamericano que dirigió Broly, nosotros vemos y analizamos todos los partidos de los torneos de juveniles. Y ante requerimiento de los entrenadores de alguna consulta, siempre la han tenido. Si el entrenador la necesita o la requiere. Lo que nosotros no, los entrenadores de las selecciones uruguayas tienen total independencia. Pero sí sigue todo el proceso y lo analiza, y cuando su opinión es requerida, con mucho gusto la da, sin invadir y sin que el entrenador pierda la independencia. Nosotros, como estructura, hemos decidido que las selecciones juveniles funcionan con esa línea de trabajo. Todas las selecciones juveniles tienen la misma preparación y el mismo sostén que decíamos al principio. Y tenemos una selección mayor que funciona distinto porque evidentemente no tiene los jugadores. Los jugadores vienen a la fecha. Pero yo no diría que hay un distanciamiento, sino que lo asocio con que cuando al entrenador de la selección mayor se le requiere opinión, siempre está dispuesto. Bien, hasta ahí la palabra de Jorge Giordano con respecto a la pregunta que le hizo un colega sobre si Marcelo Bielsa tenía injerencia sobre las divisiones formativas, y claramente dijo que no tenía ningún tipo de injerencia, que sí veían todos los partidos y que sí Bielsa se preocupaba o fijaba o se miraba a algún futbolista, le respondían y contestaban lo que Bielsa quería o le daban las condiciones de ese futbolista. Pero evidentemente que la selección mayor es una isla al lado de las divisiones formativas. Y eso no pasaba anteriormente con el maestro Tavares. Cuando estaba Oscar Washington Tavares, había una estructura de juveniles que la cabeza era el maestro Tavares precisamente. Y después para abajo definían y decidían quiénes entrenaban, cómo iban. Me consta, porque lo vi y porque además habitualmente se veían imágenes, cuando entrenaba la Sub-17, la Sub-20, la Sub-15, por lo general el maestro Tavares estaba muchas veces en el banco suplente observando esos partidos. Entonces está claro de que la no injerencia de Bielsa en las divisiones formativas de la selección uruguaya lleva a que no haya un patrón de juego para todas las divisionales. Y no digo que con Tavares era a lo que jugaba Tavares, porque mucha gente fue crítica de Tavares, y yo también, obviamente, de la forma de Tavares, pero tenía otras cosas. Y acá no hay una injerencia o un estilo de juego. Entonces, durante 2023 llegó Bielsa. De 2023 hasta que se vaya, que va a ser cuando termine el Mundial, las selecciones juveniles van a ser observadas por Bielsa, pero prácticamente no van a trabajar y no van a tener la atención del entrenador argentino. Esto es claro, y evidentemente que cuando vino Bielsa puso sus condiciones. Recuerdo que fue muchísimo el tiempo de trabajo de firmar los contratos de acá para allá, para que estuviera todo detalladamente lo que iba a hacer Marcelo Bielsa. Pero está claro que no tiene injerencia en los entrenadores, en los trabajos, y no ve prácticamente a los juveniles. No los ve. Por eso reitero, y eso se lo reconozco a Tavares. Tavares, semana tras semana, o cuando podía, o estaba acá, porque además Tavares estaba siempre en el complejo, no digo que Bielsa no lo haga, aunque Bielsa muchas veces tiene que estar fuera del país, él iba a observar los partidos juveniles. Y observó las generaciones de los Valverde, por ejemplo, porque me acuerdo que Tavares lo mencionó en alguna conferencia de prensa. No sé, te puedo poner miles de nombres más, o cientos, mejor dicho, de nombres más, que Tavares los iba a ver. Y me parece que estaba bien eso, Entonces ahora me parece que la selección mayor es una isla, como la selección es una isla del fútbol uruguayo. Bueno, la selección mayor, con la conducción de Bielsa, quedó aislada del resto de las divisiones formativas. Porque además tampoco hay un entrenador que le digan, jugás de esta manera. Lo decía Giordano, ¿no?
Se lo escucha, se lo entiende, se lo ve, pero no se le pone condiciones al entrenador de turno de ninguna de las categorías. Los escucho atentamente, compañeros. Sí, yo personalmente, respecto a lo que dijo Giordano, creo que a ninguno creo que nos sorprendió lo que dijo, porque es un poco lo que han manejado, lo que hemos manejado nosotros y lo que han manejado los técnicos de las selecciones formativas. Por ejemplo, Broly en su momento, por ejemplo, Coito cuando llega a Uruguay después del Sudamericano y dice que él personalmente nunca tuvo un contacto con el técnico de la mayor, como lo dijo Broly también de que, bueno, sí, se salvaron en el Complejo Celeste una vez Uruguay logró la Copa del Mundo, pero que después no hubo un intercambio futbolístico entre los entrenadores. Entonces, de ese punto de vista, a mí ayer no me sorprendió la declaración de Giordano. No quiere decir que yo personalmente no esperaba otra cosa. Yo esperaba que cuando Bielsa asumió en Uruguay, personalmente pensé, sí, la prioridad de la selección mayor, no hay dudas de lo que se tiene que encargar. Ahora, también quizás poder asesorar a técnicos de las juveniles, poder intercambiar con técnicos del fútbol uruguayo, como se habló en algún momento, de que iba a tener alguna charla con técnicos del fútbol uruguayo, pero exclusivamente asesorar, intercambiar, dialogar, tener un intercambio rico con Bielsa, que te puede dar conceptos y te puede dar cosas a mejorar en cuanto a la mecánica de laburo de la semana y sobre todo en la preparación y en el balance y en el comentario de los partidos que tuvo Uruguay en los distintos torneos. Entonces yo sí personalmente pensé que Bielsa iba a tener más influencia en las juveniles. Aún así yo creo que es el menos responsable de lo que pasó en el Sudamericano Sub-17 y en lo que pasó en el Sudamericano Sub-17. Sí creo que la máxima responsabilidad la tuvo Bielsa en el Preolímpico. De eso no tengo ningún tipo de dudas, de que fue el máximo responsable, porque él decidió personalmente dirigir y agarrar esa selección del Preolímpico, que era fundamental para Uruguay, tenía un peso histórico muy importante, y creo que él personalmente tuvo, sí, responsabilidad en quedarse afuera en esa primera fase del Preolímpico Sub-23, con partidos que perdió de manera consecutiva y que se quedó eliminado. Creo que en esta Sub-17 y en esta Sub-20 yo le atribuyo más responsabilidad a los entrenadores, pero sobre todo al ejecutivo de la AUF, con una falta de cercanía muy grande con este plantel y con cosas que anunció Coito cuando llegó, que la verdad yo las comparto, y me parece que bueno, nunca se escuchó después al técnico de la Sub-20 ni al técnico de la Sub-17. Yo ya quedé pensando en una de las cosas que dijo Giordano y ya dejo al pillo para que hable del tema, porque no lo quiero dejar pasar. Ayer me llama la atención alguna cosa, reflexionando un poco después de la conferencia. Giordano menciona ayer que el equipo de Alonso, que jugó la Sub-17, que jugó el Sudamericano Sub-17, fue el equipo dominante en toda esa fase, salvo, dijo, algún tramo en el partido contra Ecuador, donde Uruguay perdió 4-0, Uruguay fue un equipo dominante. Y me pregunto, si Uruguay fue un equipo dominante en ese Sudamericano Sub-17, ¿por qué no sigue Alonso? Si te gustó cómo jugó Uruguay, si Uruguay dominó a lo largo del Sudamericano, ¿por qué no sigue Matías Alonso? ¿Por los resultados? ¿O porque directamente es real que no te convenció la idea futbolística de este Uruguay y que no cumplió el objetivo, que fue un fracaso la Sub-17? Entonces, ayer me quedó resonando eso y lo quería compartir con ustedes. No comparto. Si por un lado dices Uruguay dominó en el Sudamericano Sub-17, ¿por qué no mantener al técnico? Si fue un equipo que te gustó futbolísticamente y que fue analizado por el área deportiva de la selección. Simplemente quería compartir eso y bueno, después ya opiné de lo que creo, lo que yo esperaba personalmente de Bielsa y la responsabilidad que yo creo que tiene en este momento las juveniles. A ver, lo primero que quiero decir es que Bielsa nos encargue de su concepción, de su cabeza, con el grupo de trabajo que tiene, de las divisiones formativas de la juvenil de Uruguay, es una omisión inadmisible del Ejecutivo presidido por Alonso. Y esta es toda de Alonso. Esta es toda de Alonso. Leía recién uno de los mensajes, acá en una tele que tiene Daniela muy grande, y los mensajes los leo claramente, diciendo justamente cómo Bielsa se va a encargar de las divisiones juveniles de Uruguay si pasa la mayoría del tiempo fuera del país y no dentro del país. Esto por un tema de impuestos, que también tiene que ver. Pero reitero, es una omisión inadmisible del Ejecutivo que preside Alonso. Máximo, cuando nosotros, en lo más cercano, teníamos el ejemplo de Tavares. Tavares, a ver, le dio una forma de jugar que nosotros en algún momento criticamos, es cierto, pero lo más importante que dio fue un orden, el entender el complejo celeste
como la casa donde llegaban cada tanto las familias. ¿Quiénes son las familias? Los distintos jugadores que pasaban a entrenar por el complejo celeste. Sub-15, sub-17, sub-20, algunas sub-23 y obviamente la selección mayor. Le dio orden, le dio disciplina, le dio educación a todo un proceso de juveniles y mayores en la época justamente que Tavares fue técnico de la selección. Bueno, hoy no lo tenemos. No lo tenemos. Entonces, la gran responsabilidad de Alonso, con nombre y apellido, tendría que salir Alonso a explicar por qué pasa esto. ¿Por qué cuando negoció ese famoso contrato de confidencialidad con Bielsa, con cláusulas de confidencialidad, por qué no explicó esto? Está bien lo que dijo Juanito. Los que estamos en el ambiente del fútbol sabíamos de antemano hace un tiempo que Bielsa no cortaba ni pichaba en las sub-20, sub-17 y sub-15. Ahora fue la primera vez que una voz de la asociación como Giordano, director de selecciones nacionales, ante la pregunta públicamente dijo que Bielsa no tenía nada que ver justamente con la juvenil de Uruguay. Fue la primera vez. Entonces, se impone que el presidente de la AUF, que fue el que negoció el contrato con Bielsa, diga por qué esto es como es y por qué no era como con Tavares, aplicando que lo que está bien lo mantenemos y lo que está mal lo modificamos. Esto estaba bien con Tavares y no se mantuvo. Eso como punto número 1. Después, lo otro que quiero decir, dijo Giordano en la parte final de lo que escuchamos, de la conferencia de prensa del día de ayer, exactamente. Dice, cuando el entrenador de la selección mayor, Bielsa, se le requiere opinión, siempre está dispuesto a hacerlo. Y yo me retrotraigo a lo que dijo Juanito, a lo que dijo Broly cuando estuve como técnico de la sub-20 y lo que dijo justamente Coito después del fracaso de la sub-20 de no clasificar a la Copa del Mundo. Y esa situación de charlas, de opinión, de interacción con Bielsa no estuvo. Capaz que Broly cometió el error de no pedirla. Capaz que Coito cometió el mismo error para no pedirla. Pero lo cierto es que no se reflejó, por lo menos la opinión, la presencia, la investidura del técnico de la selección mayor, por el motivo que sea, cuando Coito quería eso y cuando justamente Broly quería eso. Y además otra cosa, muchachos. ¿Se imaginan ustedes para un chico de la sub-15, sub-17, sub-20, que esté entrenando en el complejo celeste y que Bielsa esté al costado como hacía Tavares, con la imagen y lo magnífico que es y no lo puede negar nadie, Bielsa como entrenador de la selección, en este caso Uruguay? Lo que puede ser sentir para un chico de 20 años que mira para el costado y dice, pará, no tengo el técnico de la sub-20, está Bielsa mirándome. Bueno, ni siquiera eso. Yo no se lo achaco a Bielsa, estoy de acuerdo con Juanito. Yo se lo achaco a la impresentable presidencia que tenemos por parte del economista Ignacio Alonso como presidente de la AUF. Creo que es una crónica de una muerte anunciada. Normalmente cuando un entrenador se encarga del primer equipo, tiene que haber una correlación de fuerzas de las inferiores para que de alguna manera se vayan progresivamente formando en el tiempo que esté ese entrenador jugadores como el entrenador de la selección mayor quiere. Y sobre todo, formas de jugar. Dijo Giordano, apelamos a la independencia de los entrenadores. O sea que yo contrato a Dani, que le gusta ser pragmático, cerrar los partidos y colgarse del travesaño. Y es válido. Y contrato a Juanito, que es una especie, supongamos, de Pesolano o Marcelo Méndez. Puedo tener un técnico así en la sub-20, un técnico así en la sub-15 y otro técnico totalmente distinto en la sub-15, en la sub-17. Eso me parece que está mal. Tiene que haber una coherencia, tiene que haber como una forma de que el pensamiento del técnico de la mayor pueda de alguna manera ir bajando hacia las categorías para que todos jueguen de la misma forma.
reitero lo del comienzo, como dije, es una omisión inadmisible del Ejecutivo presidido por Alonso lo que está pasando con las elecciones juveniles, esto que pasa con Bielsa, donde puso Maxi en la placa, ni corta ni pincha con relación justamente a los temas de las juveniles de la selección. Algunos de los mensajes, y ya seguimos con el tema que viene a colación de esto que estamos hablando, de la gente que nos acompaña en el chat, y como siempre le pedimos el pulgar para arriba. Santiago Nicolás, toda culpa de la AUF. La sub-20 no anduvo porque Coito fue puesto 5 meses antes de apuro y Alonso en la sub-17 iba a ser asistente de DT, pero lo tuvieron como DT porque no había otro. Vergonzoso, dice Santiago Nicolás. Javier Plana, la política de juveniles debería ser responsabilidad del Ejecutivo, teniendo una política de selecciones juveniles bien estructurada, independientemente de quién dirija la mayor, si no es un ir y venir, dice Javier, dependiendo del técnico de turno precisamente. El que solicita la opinión a Bielsa es Giordano, que coordina todas las elecciones, dice Luis Claro. Javier vuelve a decir, Bielsa, imagina él, diría, yo acá estoy de pasada, que se arreglen con el que venga. Entonces, de los mensajes que siguen llegando sobre este tema, yo saqué un par de números acá sobre las selecciones juveniles. Por ejemplo, sub-15 no juega mundiales, ¿no? Las sub-15 son solo sudamericanos. Bueno, la sub-15... No existe el Mundial sub-15. Exacto. El sudamericano sub-15 se juega del 2004, desde el año 2004. O sea, van 21 años que se juega el sub-15. Uruguay nunca fue campeón en sub-15. Nunca fue campeón en sub-15. Fue segundo en 2007, detrás de Brasil, y segundo en 2015, detrás de Brasil. Las dos mejores participaciones de Uruguay. Pero después repasamos. 2004, cuarto, 2005, sexto, 2007, segundo, 2009, cuarto, 2011, cuarto, 2013, sexto, 2015 fue segundo, 2017, octavo, 2019, décimo. Hay que decir que acá estaba Bélgica, no terminó último, pero eran 11 selecciones porque Bélgica fue invitada, terminó décimo de 11, y 2023 terminó octavo, y además no ganó. Esta es la selección sub-15 que en 10 participaciones está quinto en la tabla general, pero quinto con diferencia, por ejemplo, a Brasil y Argentina, que Brasil hace 131 puntos, Argentina 125, Paraguay y Colombia 82 y Uruguay 76. Esto es un par de números de la selección sub-15. Dani, sí, pará, porque un dato no menor. Dijiste que en el último sudamericano sub-15 no ganamos un solo partido. No ganamos, terminamos octavo. Y no ganamos un partido. Y en el 2019, terminamos décimo y eran 11 porque estuvo Bélgica de invitado. Claro. Y en 2017 terminamos octavo y ganamos un solo partido. Y hay otro tema, Dani, también que mencionaste, más allá de que Uruguay nunca salió campeón, y mencionaste que en algunas ocasiones sí fue a definir el campeonato, jugó hasta el final. Lo que tú mencionaste en cuanto a las posiciones de Uruguay en el Sudamericano Sub-15, lo que yo saco como conclusión, y escuchándote, en las últimas ediciones se dieron las peores participaciones de Uruguay. Sí. Octavo, décimo, octavo, ahora el último Sudamericano se jugó, pero creo que en las últimas ediciones, las últimas 3, 4 ediciones fueron las peores posiciones de Uruguay. Exacto. Después en las otras salió sexto, salió cuarto, salió segundo, pero nunca había salido décimo y octavo. De alguna manera lo que dice Juanito es, en un rendimiento malo a nivel general, ese rendimiento se acentúa en las últimas sudamericanas. Exacto. Veo rápidamente que, bueno, no salió campeón, como decía, 2 veces fue vicecampeón, pero no salió tercero tampoco. Las veces que fue a jugar por el tercer puesto lo perdió. Hay 3 años que sale cuarto, 3 ediciones que sale cuarto. Y como decía Juanito, 2017 sale octavo, 2019 sale décimo entre 11 y 2023 sale octavo y no ganó. Eso con referencia a la sub-15. Si pasamos a la sub-17, se juega el sudamericano desde 1985. Y Uruguay clasificó 6 veces a los mundiales. 1991, 1999, 2005, 2009, 2011 y 2013. Recordar que en 2011 fuimos vicecampeones del mundo, ¿no? Perdimos la final con México. Exactamente, recordada selección dirigida por Fabián Coito. El técnico de la selección. Exactamente. Eso fue en 2011. Después de 2013, es el quinto sudamericano o el quinto mundial que Uruguay no va.
quinto mundial consecutivo que Uruguay no participa. En 2015 sale quinto, con un Federico Valverde espectacular que termina siendo segundo goleador del campeonato con 7 goles. Es decir, Federico Valverde en su 17 no pudo llegar al mundial. En 2017 Uruguay sale séptimo. En 2018 sale sexto. El goleador de Uruguay fue un tal Matías Arezzo, que hizo 5 goles. ¿Y quién lo siguió? ¿Quién lo siguió? Un tal Quique Olivera, que hizo 3 goles en ese sudamericano. Uruguay terminó sexto en 2019. En 2023 termina séptimo y en 2025 termina noveno. No ganó, 2 empates, 2 derrotas, 3 goles a favor y 8 en contra. Es decir, quinto mundial consecutivo que en sub-17 Uruguay queda eliminado del torneo. La última vez fue en 2013 precisamente. Se asemeja un poco que 2017, 2019 y 2023 fueron los peores años de la sub-15 y prácticamente, o varios de esas generaciones, pasan a sub-17 y tampoco pueden lograr el objetivo de clasificar al mundial, Exacto. ¿no? Claro. Exacto. Y eso pues cambia, porque tú ahora me imagino vas a la de sub-20, eso pues cambia. Exacto, Por eso decía Jordano ayer en la conferencia, hay que ver qué pasa la 17 hacia atrás. exacto. Porque la sub-20, salvo lo que pasó este año, que no hay que omitirlo, pero la sub-20 generalmente el equipo va al mundial. Sí. En las Sí. últimas 8 ediciones que tú vas a mencionar. Claro, esta vez el sudamericano de sub-20 se juega en 1954 y Uruguay fue campeón 8 veces y participó en 16 mundiales de 20. Es decir, solo faltó a 4 mundiales. 16 de 20. Además fue campeón en 2023, campeón del mundo en 2023, fue vicecampeón en 1997 y 2013, fue tercero en 1979, fue cuarto en 1977, en 1999 y 2017. Quiere decir que en 7 de los 16 mundiales que participó, Uruguay fue protagonista. ¿No? Fue protagonista porque sale campeón en 2023. 2 vicecampeonatos, es decir, llegó a 2 finales. Un tercer puesto y 3 cuarto puesto. O sea que llega hasta el último partido, digamos, en 7 ediciones de las 16 que participó Uruguay, precisamente. Y bueno, termina siendo el campeón de 2023. Hasta ahora, Juanito, hasta ahora que quedamos eliminados fue a 8 mundiales consecutivos. Desde Canadá en 2007 con Gustavo Ferrín y con aquella delantera de un tal Luis Suárez y Edinson Cavani, por ejemplo. Hasta ahora, hasta 2023, donde fuimos campeón del mundo, Uruguay ha participado siempre de los mundiales sub-20. Lamentablemente, después de 16 años, después de 18 años, quedamos eliminados de una Copa del Mundo. De 2017 Claro, hasta acá. Dani, se da, si bien la sub-20 es distinto, y ayer decía Jordano, como dijo Juanito, hay que analizar de la sub-17 para abajo qué es lo que pasa. Yo tengo una teoría, la voy a comentar un ratito, pero sí se da que el último sudamericano, el último hace pocos meses, terminamos no clasificando a la Copa del Mundo siendo los últimos campeones. Entonces, lo último de actividad de la sub-20, lo último de actividad de la sub-17 y lo último de la actividad sub-15 es absolutamente malísimo. Malísimo. El resultado es absolutamente malo. ¿Qué es lo que creo yo que pasa de la sub-15 y la sub-17 con relación a la sub-20? Que en ese periodo muchos de esos jugadores terminan volcándose a los equipos aquí en el medio de primera división. O sea, los equipos del ámbito local empiezan a contar con esos jugadores en los planteles principales. Y esa situación de competencia en primera división progresivamente le van dando, a mi criterio, más endurance y llegan a la sub-20 con varios jugadores que tienen muchos minutos en primera división. Esto no pasa con la sub-17 en líneas generales y obviamente no pasa con la sub-15. Me parece que por ahí está la parte de la aplicación. De hecho, si tú miras la última selección sub-20 campeona del mundo, salvo algún nombre, recuerdo 2 de Peñarol, de Ritis y Randall titular de Ritis en el Mundial suplente, la mayoría de los jugadores tenían rodaje en primera división. Claro. La mayoría. Después habían 2 que estaban en Europa, como González y Maturro. Pero también Maturro se fue con minutos de Defensor Sporting, y González se terminó afianzando un poquito después en la primera división de un equipo. Pero lo que digo es, en esa sub-20 que sale campeón del mundo, Fabricio Díaz, por ejemplo, que era el capitán, era uno de los referentes de Liverpool también.
de su que equipo. tenía harto cantidad de minutos en Liverpool. Claro, entonces esa sub-20 campeona del mundo llegó con muchos minutos en primera división y este tema creo que lo habló Coito, de que este último plantel sub-20 no tenía tantos jugadores. De hecho, hoy de la sub-20, de la última sub-20 que jugó, hay pocos jugadores titulares en sus equipos. Hay muy pocos nombres que son titulares en sus equipos. Y después lo otro que quiero agregar en cuanto a datos, porque Dani habló de los mundiales. En consonancia a lo que dice Dani, fíjate los últimos sudamericanos y cómo este último sudamericano sub-20 fue el peor en los últimos 20 años. En 2005 Uruguay se queda fuera del mundial, termina quinto, y en 2025, 20 años después, Uruguay termina quinto. Entre medio de esos sudamericanos sub-20 donde Uruguay queda eliminado del mundial, 2007 tercero, 2009 tercero, 2011 segundo subcampeón, 2013 tercero, 2015 tercero, 2017 campeón en Ecuador, 2019 tercero y 2023 con Broly segundo. O sea, es un equipo que, una selección sub-20, una camada de selecciones sub-20 que tuvo muy buenos sudamericanos y que en enero de este año se dio la peor campaña desde el 2005. O sea, 20 años después se vuelve a dar una campaña muy mala, pero lo que digo es, la sub-20 es competitiva generalmente. Sí. Yo creo que si vos en 8 ediciones seguidas sales tercero, segundo, primero, es una camada competitiva, una categoría competitiva. Pero esta última sí fue un golpe, la verdad fue un golpe duro. Yo comparto eso, Juanito. Hay todo otro tema que se suma por una decisión que toma, yo no sé si la toma esta Giordano o la toma el Ejecutivo, encabezado por Alonso. Dijo Giordano ayer en la conferencia de prensa en otro tramo. Nosotros también formamos entrenadores. Y yo creo que formar un entrenador y entregarle una selección juvenil de la importancia y trascendencia de Uruguay es un completo error. Es un mamarracho. No tiene que estar las juveniles para formar entrenadores. En todo caso, contratá a un tipo como Marcarián y empezá a formar con la investidura de Marcarián, por poner un ejemplo, hay otros nombres, y empezá a formar entrenadores, pero con alguien que lo forme. Entonces acá hay entrenadores sin ningún tipo de experiencia que se encarguen directamente de las juveniles. Entonces tenemos este problema de la sub-17 enorme. Los últimos 5 campeonatos del mundo no vamos. Ahora le damos la responsabilidad a un tipo técnico, exjugador, que tiene 0 minutos de experiencia. ¿Dónde se vio eso? Entonces, estamos utilizando las juveniles para también formar entrenadores. Otro elemento que me parece que hay que poner sobre la mesa y que hay que darle la opinión al respecto. No puede ser que las juveniles estén para formar entrenadores. Dame entrenadores formados, que tengan valor por su experiencia para manejar este tipo de situaciones sub-17, sub-20 y sub-15. Y si querés formar entrenadores, abrí otro departamento a nivel deportivo en lo que es la Asociación Uruguaya de Fútbol, ponele la responsabilidad a un tipo de la experiencia de Marcarián o a alguno similar y empezar a formar entrenadores si querés formarlos. Entonces, esta formación de jugadores, de juveniles y entrenadores al mismo tiempo, me parece que es una conjugación absolutamente equívoca de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Hay un tema que también yo creo que es un obstáculo a la hora de contratar un técnico en las selecciones juveniles. Creo que Dani lo tocó ayer al tema. Porque el técnico que llega a las juveniles tiene que ir por su cuenta. No puede llegar con su cuerpo técnico. Entonces hay muchos técnicos que rechazan eso. Yo recuerdo a Marcelo Méndez, que había sido uno de los últimos candidatos para dirigir la sub-20. Marcelo Méndez tiene su equipo de trabajo. No iba a dejar su equipo de trabajo para llegar a la selección. Entonces cuando Uruguay ya tiene conformada esa estructura, que siempre habla Giordano de esa palabra, esa estructura de juveniles, el técnico que llega tiene que llegar solo. Y hay técnicos con experiencia, los técnicos con experiencia generalmente ya tienen un cuerpo técnico conformado. Claro. Por eso yo creo que esto aleja la posibilidad de contratar técnicos con esa experiencia a nivel de clubes, por ejemplo. Porque ya tienen su cuerpo técnico. Por lo menos un nombre lo va a acompañar. Capaz que hay otro que ya no lo comparte más. Dijo Giordano, nosotros, desde el sudamericano que dirigió Broly, vemos y analizamos todos los partidos de las juveniles. Y voy también a lo que dijiste vos, Juanito. Cuando dijo de esta selección última de Uruguay, la sub-17, dice, no solo es el resultado,
Hay que analizar los momentos y los partidos. Y Uruguay fue protagonista, salvo 20 minutos con Ecuador. Yo lo que quiero decir es que perdimos con Ecuador 4-0. Y Ecuador fue protagonista 20 minutos. Es joda. Y fue una selección que empató, sí, con Brasil, el campeón. Le hicimos 6 goles a Paraguay. Ahora, le hicimos 6 goles a Paraguay. Y Paraguay fue al Mundial. Nosotros con Perú nos quedamos afuera. Bolivia hacía 40 y pico de años que no iba a un Mundial de categoría. Y fue Bolivia que eliminó a Ecuador y Ecuador nos hizo 4 goles a nosotros. Entonces, yo entiendo que se analiza todo el partido y no solo el resultado. Pero el resultado es lo que sigue pesando. Y más para categorías de las sub-17 y sub-20 que en la historia tienen resultados positivos desde el punto de vista deportivo. Entonces me parece que es una estructura que está absolutamente mal hecha. Y sobre todo con conceptos, con, cimientos que están mal categorizados. No puede ser que las selecciones nacionales juveniles sean un elemento para formar técnicos. No puede ser. Hay que llegar con técnicos formados. No puede ser, como dijo Giordano, que en el interior haya categorías desfasadas en la edad con relación a las categorías que impone la Conmebol, cuando la organización del fútbol del interior forma parte del gobierno de la AUF. Entonces tenés una AUF con categorías determinadas en función de las edades, pero mira para el interior, y el interior siempre fue el semillero donde podían sacarse jugadores, pero las categorías son de diferente edad. Entonces, en algunas está pasado de edad, en otras está con poca edad. Eso no puede pasar, y sin embargo pasa. Entonces, es un tema mucho más de fondo. La verdad, el tema de la sub-20, sub-17 y sub-15. Reitero, con Giordano hay cosas que yo comparto enormemente y las he dicho. Pero esta estructura que se armó de las juveniles y que Bielsa no participe en las mismas, estoy en las antípodas. Estoy en el lugar más lejano a las decisiones que se toman justamente en la AUF. Y más allá de eso, yo veo también una diferencia, por ejemplo, que no es obligación jugar tercera división. Entonces vos ahí, chicos que no están en primera, que tienen 20 años, que están en tercera o 19, 20 años, se pierden partidos de jugar. Se pierden partidos de jugar. ¿Por qué? Porque no tenés la obligación de participar en tercera división. Hay equipos de primera que no participan en tercera. Y además, Dani, hay muchos menos partidos hoy de las juveniles si lo comparamos con los años últimos. Se han bajado notoriamente la cantidad de partidos en juveniles. Y obviamente el tema de tercera, que vos hacés referencia, ¿sabés por qué es eso? Porque la asociación no obtiene un peso partido por la mitad. Claro, para bajar costos. Entonces tienen que bajar costos y lo bajan de ahí. Y no tenemos $5.000 para decirle a Broly, campeón del mundo, Broly, encárgate vos de las juveniles. Por ejemplo, ahora tenemos $550.000 para gastar en papelería, que es lo que marca el último balance. $550.000 en un año en papeles. Y no tenemos $5.000 para pagarle a Broly. Por ejemplo. Yo creo, obviamente que la mayoría jugamos al fútbol, por ejemplo, y yo creo que hay equipos que trabajan muy bien, hay equipos que sacan jugadores para formativas. Después la formación es diferente. Yo me acuerdo, por ejemplo, patente así, y lo voy a hablar con nombre y apellido, el Urreta, por ejemplo, que queda ahí por la Blanqueada. Yo una vez fui a una práctica del Urreta, estaba el Ronco López, tenía sus 2 hijos el Ronco en ese equipo, jugó Suárez, por ejemplo, también ahí. Y vos sabés que chiquitos de 5 años creo que eran, ¿no? Estuvieron 1 hora practicando solo sacar laterales. Se pusieron unos gurises de un lado, otros del otro, con una distancia acorde a 5 metros, 10 metros, y estuvieron toda la hora sacando laterales. Ahora vos ves en primera división jugadores que no saben sacar laterales. Entonces, eso es trabajo. Y me consta que hay muchísimos... O levantan los pies. Claro. A la hora de sacar de laterales, que nadie lo cobra, ¿no? Sí, obvio. Pero me consta de que hay un trabajo y hay muchísima gente en el baby fútbol que trabaja y que trabaja muy bien. Me consta que hay equipos que en formativas trabajan muy bien, después pasan otras cosas en formativas.
Porque está claro, decía, ayer lo decía Javier Plana y no sé si lo puso ahí en el chat. Vos tenés jugadores entrenando, por ejemplo, no importa el equipo, un año, y porque son sub-13 y al año siguiente van a ser séptima, pero al año siguiente vino un contratista, te trajo 4 o 5 jugadores del interior, la mayoría, del interior, y esos 5, 4 o 5 hay que hacerle lugar, y los otros que estuvieron todo el año quedan afuera, y con grandes condiciones. Entonces hay muchos gurises también que se pierden por eso. ¿Por qué? Porque les cuesta, porque no tienen un padrino, porque no tienen un contratista. Hoy en día, yo se lo contaba acá, creo que las 2011 de River tienen 14 años, todos tienen contratista, todos, y están jugando en AUFI. Es una selección que en River están diciendo que lleguen todos a primera, que no se le vaya ninguno. Porque es una selección realmente espectacular lo que juega esos botijas, ese cuadro, esa categoría. Son 2011, están todos con contratista. Y estamos hablando de baby fútbol, donde se le da zapato, donde se le da trabajo a los padres a veces para que se quede con ese contratista, donde se le da un carro de comida, que no te falte nada. Y estamos hablando de gurises que todavía no llegaron a primera, que no llegaron a séptima división. Estamos hablando de gurises de 13, 14 años. Entonces, eso también lo va cambiando, porque el botija que llega a séptima, o que está en el baby fútbol, y no sabe lo que es costarle al papá, o a la mamá, o al tío, o a la tía, a la abuela, comprarle un par de zapatos que vale 5.000 pesos. No, ¿qué esfuerzo va a hacer si me lo compra el contratista? Entonces, eso creo que también degenera algo. Y lleva a que el pibe se crea muchas veces de que ya llegó, y no es así. No es así. En juveniles y cuesta mucho esfuerzo y los complejos quedan muy lejos y tienen que levantarse a las 5 o 6 de la mañana y tomarse 2 o 3 ómnibus. Entonces está bueno que lo valoren, porque hay muchas veces que no se valora. Hay muchos gurises que están en divisiones formativas en algún club y ya se crean que es llegar, y no es llegar eso, porque te pueden pasar 1000 condicionantes que seas un fenómeno y que no llegues. Y después, los que llegan a primera, no todos van a poder vivir del fútbol. No todos. Y ni te digo ni hablar de que llegue a ser jugador de elite, ¿no? Porque de eso salen uno en 1000, por ejemplo. Para hablar en esos temas. Pero es un montón de cosas. Igualmente, ¿sabes una cosa, Pillo? Y Juanito, y a la gente. Igualmente van a seguir viniendo a buscar jugadores uruguayos. Porque saben que la materia prima en Uruguay es muy buena. Entonces ellos saben que la materia prima la tienen, le tienen que adhesar y poner otras cositas, que es trabajo, que es ejercicio, que es comida, y por eso se lo llevan, y van a seguir llevándose a los jugadores jóvenes también. Yo lo sé, Giovanni, comparto con vos. El tema es que los de afuera se llevan a proyectos de crack, ¿sí? Y los de adentro, que tienen que laburar con esos proyectos de crack, no lo laburamos de la mejor manera. Ese es el tema. O sea, hay un proyecto que equivocó el camino. No tengo duda. Y los resultados están a la vista. No clasificamos al Mundial Sub-20, no clasificamos al Mundial Sub-17 y en el Mundial Sub-15, donde no hay mundiales, los sudamericanos, los últimos 3, son las peores presentaciones de Uruguay. Ese es el tema. O sea que ese diamante en bruto que tenemos acá, al alcance de la mano, no lo gestionamos de la mejor manera. Por más que de afuera se sigan llevando los jugadores. Nosotros lo tenemos acá y no lo gestionamos de la mejor manera. Hay algo que decía un amigo en el chat hoy, que Dani leyó un comentario, ahora no recuerdo el nombre, que es algo que yo estoy totalmente de acuerdo y yo lo dije en su momento. Matías Alonso, que fue el último técnico de esta sub-17, llegó para ser asistente técnico, el ayudante técnico. Y en enero recién fue confirmado. El sudamericano se jugó ahora en marzo y abril. Recién en enero fue confirmado como el técnico principal por parte de AUF. Y es un profesional que llegó para ser ayudante técnico. Lo de Coito ya lo hablamos, que hubo un año sin técnico sub-20 en la categoría, un año sin técnico. Ahora los americanos sub-17 y los mundiales se pasan a jugar cada año a nivel sub-17. Entonces ya tiene que haber un técnico que esté laburando. Ayer mencionaron a Nacho González, que está trabajando con la próxima categoría sub-17. Los americanos sub-20 sí se van a jugar cada 2 años. Eso va a continuar, pero la sub-17 se pasa a jugar cada año con 48 selecciones. Pero el tema es que yo no veo una claridad tampoco a la hora de designar un técnico. ¿Por qué se espera un año para contratar un técnico sub-20?
¿Por qué un profesional que es asistente técnico después tiene que ser el técnico principal? ¿Por qué Diego Pérez es el ayudante de Broly y cumple tremenda función acompañando al plantel? Y después a Diego Pérez hay que darle la sub-20, hay que darle la selección local. No entiendo. O sea, no veo una claridad a la hora de la designación. Me parece que agarran al profesional que está laburando en AUF y lo eligen y lo... Claro. Juanito, lo está planteando de una manera muy buena, porque está muy informado. Es como los manotazos de abogados, ¿viste? ¿Qué tenemos ahora? Bueno, tenemos esto. Bueno, ¿qué tenemos ahí cercano? Russo Pérez. Agarramos a Russo Pérez y lo ponemos. Esa sensación es la que se da. Esto mismo que vos estás explicando es la sensación, escuchándote, que queda. Y me parece que está muy mal, no mal, muy mal, muy mal. Y creo que explica parte de los resultados nefastos a nivel de juveniles que hemos tenido. Sí, y el tema Broly, ya lo dijo Dani, yo siempre que hablamos del tema recuerdo lo que dijo Marcarián acá en el programa. Porque es la verdad, hoy lo estamos sintiendo y fue un asesinato al fútbol uruguayo. Lo dijo Marcarián con nosotros hace cuánto, hace un semestre lo dijo, ¿hace cuánto lo dijo? Sí. Hace 6 meses dijo, lo de Broly es un asesinato al fútbol uruguayo. Y lo empezamos a sentir. En las primeras ya competencias que se dan a nivel de la categoría, ya lo empiezas a sentir. Sí, puede haber un tema generacional y que quizás esta no era la mejor camada, pero ya cuando empieza a ser reiterativo, y te digo más, el tema de Broly, hasta te digo, piensa en un año termina el contrato. Hasta era un técnico para que se quede en la estructura de AUF. Y no tengo duda de que iba a ser uno de los candidatos a dirigir Uruguay el día de mañana. Cuando se culmine el contrato con ser Bielsa por el Mundial. En este momento tendría que ser Bielsa, el técnico de la mayor, como lo es. Tendría que ser Broly, el técnico de la sub-20, y Coito, el técnico de la sub-17 y sub-15. Olvídate el tema. Con la experiencia que tienen los dos, con las cosas que ganaron, con las cosas que eventualmente perdieron. No hay ningún tipo de duda. Y estamos con Nacho González, con Matías Alonso, con el Flaco Fernández, grandes personas y buenos profesionales, pero que le falta el bagaje, le falta la experiencia para estar en los cargos que están. Pareciera que el tipo de mayor experiencia es el Russo Pérez. Claro, la verdad. Y hace 2 o 3 años que está en la selección, porque era ayudante de Broly, por ejemplo. Y Broly quería seguir siendo el técnico, lo dijo él. Coito quería seguir siendo el técnico, y lo dijo él. Lo tenemos afuera. Sí, sí. Es como tierra de nadie, ¿viste? Es un barco sin timón. La sensación que están dando hacia afuera. Sí, no, pero además el tema de las juveniles. Yo creo que no solo también es un técnico, son técnicos en formación como el tema de Matías Alonso, sino que nos quedamos afuera con un técnico como Fabián Coito, que también tiene experiencia. Entonces, no es... Yo sé que el técnico también es culpable, digamos, entre comillas, pero parece que va más arriba y esto sí va por el trabajo de la Asociación Uruguaya de Fútbol o por el trabajo de las selecciones en general, porque Coito lo dijo acá, tuvo partido, ayer lo decía Juanito, jugó contra Colonia, en la despedida de Godín y el Cebolla Rodríguez. Sí, sí. No sea malo. Claro, no sea malo. Dani, en la toma de decisiones de todo esto que estamos hablando, tenemos a Giordano, que dijo ayer, yo tengo filtros, yo tomo decisiones y también las planteo, y muchas de ellas no me llevan el planteamiento que hago. Lo dijo ayer Giordano, no tengo por qué no creerle, todo lo contrario. Ahora, por encima de él, hay uno, el principio de autoridad, que toma decisiones. Marcelo García, del punto de vista político. El economista Ignacio Alonso, que es el presidente de la AU y presidente de las formativas también. Los integrantes del Ejecutivo. ¿Qué experiencia tiene para tomar decisiones a nivel, por ejemplo, de juveniles? Lo que dijo Manta, estaré más cerca de Giordano, estaré más cerca de Marcelo García. Y con eso que dijo Manta van a arreglar lo que pasa en la juvenil sub-17, sub-20 y sub-15. Entonces, no sé si nos toman de qué, pero las cosas que uno escucha, la falta de planificación en este sentido de las autoridades, la falta de experiencia de las autoridades, las que están a nivel político, pero que inciden en todas las cosas deportivas, porque reitero, Giordano dijo, yo tengo varios filtros, y los filtros de Giordano son Marcelo García, el Ejecutivo y Nacho Alonso. Esos son los filtros de justamente Jorge Giordano. Sí. Insisto en lo que dije hace un rato.
del tema que a mí no me cierra de Matías Alonso. ¿Por qué si Giordano ayer dice que Uruguay fue dominante en todo el sudamericano sub-17, por qué no continúa Alonso? Porque el contrato terminó ahora cuando finalizó su participación y no logró el objetivo del Mundial. Pero si sos un técnico y tuviste un equipo y un plantel que dominó en todos los partidos, según la AU, según Giordano ayer en realidad, ¿por qué no sigue Matías Alonso? Te la redoblo, Juanito. ¿Por qué no sigue Coito? Con la experiencia y los títulos que ha tenido Coito, más allá de este fracaso de la sub-20. ¿Por qué? Porque tiene que haber un chivo expiatorio para, de alguna manera, explicar los malos resultados que hemos tenido. Por eso Coito afuera de la selección y por eso seguramente no renueven a Matías Alonso. A ver, ¿querés formar un técnico? Mirá el ejemplo de Alonso. Lo querés formar, le das una responsabilidad, el tipo te choca la responsabilidad que tiene, porque la chocó al sub-17, la consecuencia, Matías Alonso no está más en la estructura de dirección técnica de las juveniles de Uruguay. Entonces, ¿eso es formar un técnico? Contratar a alguien de experiencia, Marcarián, que es como una piedra en el zapato. Iba a decir una cosa que no debo decir. Es una piedra en el zapato. Marcarián para este ejecutivo. Contratar a Marcarián, formar un departamento de formación de entrenadores. Y andarlo formando de otra manera. Le diste la responsabilidad a Matías Alonso, arrancó, lo liquidaste. Así no se forma un entrenador. Si ese es el objetivo. Que ayer lo expresó el propio Giordano. Es un tema que da para mucho, muchachos. Sí, creo que básicamente hay una línea en la que los tres estamos de acuerdo. Hay muchos comentarios con respecto a esto. Evidentemente que genera este tema. Yo reitero y quiero hacer una salvedad por Matías Alonso en este sentido. No fue el mejor jugador de la categoría, no fue al mundial, al sudamericano, que es Leandro Navarro, que es el hijo del chino. Que hubo diferencias porque el Botija decidió ir a Primera División a jugar por Copa Libertadores cuando había entrenamientos o los partidos que tenía Defensor, el Botija eligió ir ahí. En Defensor te dicen de que después la AUF no lo volvió a llamar. En la AUF dicen que Defensor nunca lo volvió a mandar para las juveniles cuando ya era sabido que estaba citado. Bueno, en definitiva ese desacuerdo entre la AUF y Defensor dejó al goleador y al capitán de la selección, Leandro Navarro, fuera del sudamericano. Y creo que también eso fue un problema para Matías Alonso. Yo no quiero decir que íbamos a clasificar, porque capaz que quedamos afuera también, ¿no? Pero por algo era el capitán y el goleador. Nos comimos una derrota con Bolivia. Está bien. Yo no... Terminamos el 7 que iban al Mundial en el puesto número 9. Está bien. Más allá de la importancia del capitán, el hijo del técnico Defensor, no creo que sea un elemento determinante para el fracaso que tuvimos. Está bien, yo te sumo a eso, con Bolivia nos afanaron. Con Bolivia fuimos perjudicados. No te hubiese dado tampoco para clasificar porque... El partido sí, con Bolivia, está bien. toda la clasificación de Bolivia al Mundial fue en el llano. Está bien, no te hubiese dado para clasificar tampoco porque le tenías que ganar a Venezuela en la última fecha y no le pudiste ganar. Te empató en el minuto 93, 94. Pero el jugador quedó afuera aparte. O sea, no perdiste 4-0 contra el primero. Sí, obvio. Exacto. Sí. Brasil no te ganó tampoco, que fue el campeón. Pero yo creo que no es menor el tema que Navarro no haya estado. Igualmente, es un fracaso, sí, es un fracaso, obviamente. No clasificaste, no ganaste un partido, perdiste con Bolivia, te comiste 4 con Ecuador, tenías que ganar a Venezuela en la última fecha, tuviste 2 veces arriba y te lo empatan en la última pelota. Evidentemente, fue un montón de cosas que te llevan al fracaso que tuvimos a nivel de sub-17.